Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Oremos. Padre, gracias por poder abrir nuestras Biblias esta mañana. Hemos cantado de la cruz, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros corazones no pueden dirigirse a un lugar más glorioso y más sublime que el Gólgota, allí donde el Cordero de Dios, el perfecto, inocente, sin mancha, sin pecado, Cordero de Dios, fue ofrecido sobre aquel altar en propiciación por nuestros pecados. Gracias por la cruz, gracias por la víctima que fue ofrecida allí, gracias por la salvación. Y ahora te rogamos que nos ayudes a prestar atención a tu voz para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y como hace un año también, las alergias y la tos. Muy bien. ¿Se puede creer absolutamente todo lo que leemos y oímos? ¿Qué piensan? Claro que no. Quiero dar algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos creído y después se ha descubierto que no eran así. Perdón. Lo que nos han contado, que Walt Disney, que nació en 1901 y murió, en 1966, creador del ratón más famoso del mundo y de un imperio de entretenimiento infantil, nos han hecho creer que lleva 52 años congelado cual lomo de merluza, esperando que llegue el momento en que los avances científicos permitan devolverle la vida. ¿Cuántos han oído eso y han creído eso? No tengan temor. La única verdad es que este hombre está hecho polvo, literalmente. En 1966, Disney fue reducido a 3 kilos de cenizas 3 días después de su muerte, asegura la especialista Nieves con Costrina en la sección Pretérito Imperfecto en La Ventana, programa de la SER, que es una cadena. Lo de la congelación fue una patraña desde el principio aparte. ¿Por qué entonces seguimos creyendo que está criogenizado? El hecho de que su funeral fuera íntimo no ayudó a atajar los rumores. Muchos percibieron este funeral como un acto secreto en vez de como algo íntimo. La familia ni desmentía ni confirmaba. Simplemente dejó que el rumor sobre la congelación de Disney creciera para alimentar la leyenda. Pero uno de los grandes responsables de que hoy sigamos creyendo en la criogenización de Disney es Salvador Dalí, el pintor catalán que se creyó la historia de principio a fin, dijo públicamente que él quería ser congelado como su amigo Walt Disney, y el mundo dio por hecho que efectivamente el creador de Mickey Mouse descansaba en un congelador. No es verdad, ¿verdad? Lo hemos creído, quizás muchos, pero no es verdad. Otra cosa que nos han hecho creer y que no es cierto, es que Van Gogh no se arrancó la oreja. La historia, repetida hasta la saciedad, asegura que en 1888 el pintor holandés Vincent van Gogh, en un arrebato de locura tras discutir con su amigo, el también pintor Gauguin, se arrancó con una cuchilla de afeitar la oreja izquierda. Oreja que más tarde, envuelta en un trozo de tela, el autor de cuadros tan famosos como La Noche Estrellada, entregó en mano a una mujer. La verdad supera una épica ficción que incluso dio nombre a un grupo español de música pop. Según declararon los académicos alemanes Hans Kaufmann y Rita Wildegams en un reportaje de la BBC publicado en 2009,
fue Gogén quien en plena disputa le seccionó parte del lóbulo izquierdo con una espada. Para proteger a su, a pesar de todo, colega, Van Gogh contó a la policía la popular versión de que había sido él el que se había lastimado. Es decir, ni Van Gogh se quedó sin una oreja, solo perdió un trozo del lóbulo, ni fue él mismo quien se la cortó debido a su inestabilidad mental. ¿Cuántas cosas hemos creído y no son ciertas? Pero eso no pasa con la Biblia, ¿verdad? Eso no pasa con la Escritura. Nunca se encontrará algo que desmienta la palabra de Dios. Jamás. Podemos confiar en ella con toda confianza. Es pertinente encontrar esto o hablar de esto al leer el versículo 4 de Romanos capítulo 15. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura es absolutamente confiable. Y es interesante que el apóstol Pablo insertara un versículo o unas declaraciones relacionadas en la Escritura en este pasaje, en esta sección de su carta a los romanos. Vamos a detenernos en el versículo 4 esta mañana y vamos a tomar nota de que el versículo 4 está constituido o construido por dos expresiones. La primera expresión, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y la segunda declaración, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y vamos a tomar nota de esas dos. La primera, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se ha preguntado alguna vez leyendo o estudiando la carta de Pablo a los romanos por qué él insertó este texto, esta declaración en este párrafo de su carta? Él no ha estado hablando de las Escrituras en Romanos capítulo 14 y capítulo 15. El tema de Romanos capítulo 14 y capítulo 15 ya lo hemos notado, es cómo deben manejarse los desacuerdos sobre asuntos de opinión entre los hermanos de la iglesia local. Ese es el tema de Romanos capítulo 14 y capítulo 15. El apóstol Pablo estaba preocupado de que la firmeza en las opiniones personales relacionados con algunos asuntos que no hacían a la vida cristiana pudiera provocar una división y una ruptura de la comunión y de la unanimidad, ¿verdad?, en la iglesia en Roma. Y él escribió Romanos capítulo 14 y 15 justamente para guiar a aquellos hermanos para que eso no sucediera, ¿verdad? El propósito es lo que dice el versículo 6, que unánimes a una voz ellos siguieran glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, Él está preocupado en instruirles acerca de cómo resolver y manejar esas diferencias de opinión sobre asuntos que no hacen realmente a la vida cristiana. Pero no ha estado hablando de las Escrituras. ¿Por qué razón tenemos un versículo como el versículo 4 en este párrafo? Bueno, lo que sí nosotros notamos es que Pablo ha citado un salmo en el versículo anterior como fundamento al buen ejemplo de Cristo de no agradarse a sí mismo, ¿verdad? Dice versículo 3, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él ha citado una porción de las Escrituras y aprovecha a continuación, porque a Pablo le gusta irse, nosotros diríamos, por las ramas, esas digresiones en el flujo de pensamiento. Habla de algo, pero de repente se aparta y amplía un punto, pero después vuelve. Y aquí él aprovecha esta cita del Salmo para recordarnos que tenemos la Escritura, para enseñarnos, para instruirnos y para equiparnos con esperanza. Es un paréntesis en la narración. Él está saliendo aparentemente del tema. Va a volver enseguida en el versículo 5, pero encontró necesario, y no tenemos duda, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de hacer este paréntesis para recordarnos la importancia y el valor de las Escrituras. Tenemos este paréntesis en ese párrafo
con ese propósito, ¿verdad? Pablo recuerda que la Escritura nos ha sido dada para enseñarnos, para instruirnos, para equiparnos con esperanza. No podemos dejar de notar que la expresión como está escrito que aparece en el versículo 3 es una expresión usual en Pablo. Uno puede pasar por todas las cartas que Pablo escribió y vez tras vez él va a decir como está escrito, ¿verdad? O como se lee, antes bien como está escrito, una y otra vez haciendo referencia, ¿verdad?, a las Escrituras. Él pone especial cuidado, el apóstol, pone especial énfasis con destacar el fundamento de su enseñanza. Cada vez que él presenta algún punto importante de doctrina, se preocupa por sustentarlo con una escritura del Antiguo Testamento. Es impresionante que toda la exposición del Evangelio en la carta a los romanos que estamos considerando está presentada sobre la base de textos del Antiguo Testamento. ¿Ha pensado usted presentar el Evangelio alguna vez usando el Antiguo Testamento? Bueno, apenas conozco el Nuevo, pastor, ¿cómo voy a usar el Antiguo? Pero Pablo fundamenta cada doctrina y cada principio relacionado con el Evangelio con la escritura del Antiguo Testamento. Él quiere que los hermanos allí sepan que lo que él está predicando tiene sustento realmente en la escritura. Ya lo hizo acá también hablando de algunos aspectos de este problema que había en la iglesia, capítulo 14, versículo 11. Una vez que él dijo que no teníamos que juzgar al hermano o menospreciarlo por las opiniones distintas que pudiera tener, porque cada uno va a dar cuenta de sí ante el tribunal de Cristo, en el versículo 11 él fundamenta eso diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿verdad? Tomando versículos del libro del profeta Isaías. Una y otra vez Pablo va a fundamentar su enseñanza con la palabra escrita de Dios. Es que para él, y así debería ser para nosotros también, los creyentes en Cristo Jesús, la escritura es la autoridad máxima. La escritura es la autoridad final. Hay personas que creen cosas respecto a la historia bíblica o respecto a la vida de Cristo porque la vieron en una película. Yo pienso que los creyentes no deberían ver esas películas, perdónenme, no deberían ver esas películas con temas bíblicos que hacen los mundanos, porque después creemos que las cosas son como las vimos en la película, y realmente eso es un engaño. Nosotros tenemos como autoridad final, como autoridad máxima, la palabra de Dios. No seguimos tradiciones, no nos guiamos por las imaginaciones de nuestro corazón. Nosotros creemos y hacemos según lo que está escrito. Y eso es una preocupación para el apóstol Pablo, de que los creyentes en Roma supieran que todo lo que él enseñaba tenía fundamento en la palabra escrita de Dios. Es interesante, mirando entonces la primera expresión que forma parte de este versículo, es notar esa frase, las cosas que se escribieron antes. Las cosas que se escribieron antes. Estuve leyendo una página en internet donde le dan a esa frase el sentido de que todo lo que fue escrito antes en la cultura clásica, en el mundo antiguo, de alguna manera es útil para nosotros. Pero no creo que sea tan amplia la interpretación, no creo que sea correcta una interpretación tan amplia de la frase las cosas que se escribieron antes. Esa expresión no se puede referir a las cosas que escribieron los hombres. Todo lo que escribieron los hombres antes es bueno, está escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. No creo que sea eso, ¿verdad? Realmente creo que se refiere a lo que inspiró Dios para que se plasmara en las Escrituras. Cuando Pablo dice las cosas que se escribieron antes, él está hablando de las Sagradas Escrituras y él está hablando particularmente del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido completado. Nosotros usamos los versículos de 2 Timoteo capítulo 3 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y se detalla para qué es útil. ¿Y qué tiene en mente Pablo cuando habla de que Timoteo conoció desde la niñez las Sagradas Escrituras?
¿Y qué tiene en mente Pablo cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil? Nosotros tenemos en mente todo el canon de la Biblia, pero Pablo tenía en mente en forma particular el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito ni completado. Así que cuando él dice las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, está hablando particularmente de las escrituras del Antiguo Testamento. En aquel entonces ese era el sentido de esa expresión. Cuando él habla así, deja en claro que el Antiguo Testamento era para o es para nosotros. ¿Verdad? Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Él está hablando a creyentes en Cristo Jesús. Está hablando a justos bajo el nuevo pacto. Está hablando a cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Y le dice, todas esas cosas fueron escritas para nosotros. Para nosotros. Lo mismo dijo en 1 Corintios capítulo 10, no necesitan buscarlo, quédense allí nomás en Romanos capítulo 15, pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de una serie de pecados que cometió el pueblo de Israel, aún después de haber visto las maravillas de Dios en el Éxodo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que si tú no pasas por el Antiguo Testamento en tus lecturas bíblicas, te estás perdiendo algo muy valioso. Te estás perdiendo mucha instrucción y mucha enseñanza que el Señor puede utilizar para equiparte en la paciencia, la consolación y la esperanza, como vamos a tomar nota en el resto del versículo, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, si quieren ahí sí, vayan conmigo para tomar nota de algunos detalles interesantes. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas escribieron para nosotros. Ellos no entendieron todo lo que escribieron. Indagaban, escudriñaban, trataban de captar acerca de qué persona y qué tiempo se estaba hablando. Se les dijo, no es para ustedes. No es para ustedes lo que están escribiendo. No es para este tiempo. Es para los que alcancen los fines de los siglos, para nosotros, para los que hemos creído en el Evangelio. Hermanos, saber esto, a cuánta gratitud y admiración debe movernos, ¿verdad? Él ha escrito para nosotros. El Señor nos ha dejado las escrituras del Antiguo Testamento para nosotros. Él ha inspirado historias, Él ha inspirado promesas, Él ha inspirado poesías, Él ha inspirado profecías, Él ha inspirado discursos, Él ha inspirado mandamientos para darse a conocer a nosotros y para alcanzarnos con su gracia. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice el apóstol Pablo aquí. Hace unos días nomás partió a la presencia del Señor una hermana en Uruguay muy querida para nosotros. Ella tenía como himno favorito uno que no cantamos mucho en los centros bíblicos, pero ella cantaba con gozo y cada vez que había oportunidad de pedir favoritos en el culto, ella pedía, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios
¿Qué vigor al alma das cuando en aflicción está? Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nosotros, un tesoro de parte del Señor mismo. La segunda expresión que forma parte del versículo 4, volviendo a Romanos 15, es a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tres conceptos impactantes forman parte de esta expresión, verdad? Paciencia, consolación y esperanza. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nosotros. ¿A fin de qué? Esa expresión a fin de qué implica resultado, propósito. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fijémonos que la paciencia y la consolación se atribuyen a la Escritura. ¿No es cierto? La Biblia nos habla y enseña y nos equipa para la paciencia, para la resistencia y para la consolación, para el ánimo, ¿verdad? Aprendemos de la resistencia y recibimos ánimo al considerar la Escritura y así nos fortalecemos en la esperanza. Eso es lo que dice el versículo. ¿Estás desesperanzado? ¿Estás desesperado? ¿Estás desanimado? ¿Qué hay que hacer? Abre la Biblia. Abre la Escritura. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo que está escrito ahí es para ti y con un propósito, a fin de que aprendiendo de la Escritura sobre la paciencia y sobre el consuelo, te fortalezcas en la esperanza. Eso es lo que dice el texto aquí. Hay algunos que tienen una idea contraria o diferente en cuanto a la interpretación del texto debido a la construcción gramatical en el original. Algunos dicen que en el original se dice que solamente la consolación es por medio de la Escritura, no la paciencia. Eso de la consolación de esa expresión de las Escrituras se aplica solamente a la consolación. Entonces se leería así: a fin de que ejercitando la paciencia y recibiendo consuelo por medio de la Escritura, tengamos esperanza. Pero no podemos ignorar que en el versículo 5 se une la paciencia y la consolación en Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación. Se habla de Dios como el origen de ambas cosas. Entonces no estaría mal unir también ambas gracias, desarrollándose como resultado de la obra de la Escritura en nuestro corazón. Crecemos y se desarrolla en nosotros la paciencia. Crecemos y se desarrolla en nosotros la consolación por medio de la Escritura. Y desarrollándose la paciencia y desarrollándose la consolación, se fortalece la esperanza. ¿Cuántos beneficios de la Escritura, verdad? ¿Cuántos? Hoy el mundo piensa que necesita muchas otras cosas para ejercitar la paciencia. Hay que aprender a respirar. Hay que ir a alguna terapia de relajamiento para tener consuelo. Hay que hacer un viaje, hay que olvidarse de todo, hay que negar la realidad. La Biblia dice que para tener paciencia y consolación tenés que abrir tu Biblia y leerla. Y escuchar a tu Dios hablar a tu corazón. Eso fortalecerá tu esperanza. Podemos decir que la Escritura nos muestra la motivación para la paciencia. De la Escritura recibimos consuelo en la aflicción y de esa manera podemos permanecer en la esperanza. En la esperanza. Hay un comentario muy interesante en el Salmo 105, respecto a José. Quiero que vayamos allí un momentito. Los salmos son fáciles de encontrar. No pierdan Romanos porque vamos a volver allí. Pero el Salmo 105, versículo 16,
Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Y miren lo que dice el versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, hasta que no se concretó aquello que José esperaba, el dicho de Jehová le probó. Qué interesante, ¿no? El dicho de Jehová le sustentó, también es una aplicación, una traducción posible. Hasta que no llegó la hora de que aquello que le había sido prometido a José fuera alcanzado, lo que lo sustentó fue el dicho de Jehová. José se fortaleció en esperanza, ejercitando paciencia, recibiendo consolación por la palabra de Jehová. Qué interesante eso, ¿no? ¿Qué sostuvo a José? ¿Qué lo sostuvo durante todo el tiempo antes de llegar al trono? El dicho de Jehová. ¿Qué le había dicho Jehová? ¿Cómo se había manifestado Jehová a Josué? Por sueños, ¿recuerdan? Él tuvo sueños. Él vio anticipadamente lo que Dios tenía preparado para él. Pero qué distancia que había entre el momento en que lo supo y que se cristalizaron esos sueños, ¿verdad? Por cuántas cosas tuvo que pasar José. Pero él ejercitó la paciencia y él recibió consuelo, recordando el dicho de Jehová. Eso lo capacitó para resistir bajo presión, le otorgó consuelo en la aflicción y lo guardó en esperanza. Las cosas que se escribieron en la Escritura son para nosotros, para que prestándoles atención nosotros desarrollemos paciencia, recibamos consuelo y permanezcamos en la esperanza. Ahora, ¿cómo hace esto la Biblia? ¿Cómo desarrolla en nosotros la paciencia? Volviendo al capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Bueno, la Biblia nos motiva a la paciencia asegurándonos que Dios gobierna y ordena todo lo que llega a nuestra vida. ¿Cómo hace la Escritura? ¿Cómo desarrolla en nosotros? ¿Cómo nos motiva para la paciencia? Recordándonos que Dios ordena todo lo que llega a nuestras vidas. Hermanos queridos, lo que llega a nuestras vidas no son pura coincidencia. Lo que llega a nuestras vidas no está ordenado por el destino. Lo que llega a nuestras vidas no está determinado por la suerte. Lo que llega a nuestras vidas no es un mero accidente. Lo que llega a nuestras vidas no es fatalismo, ¿verdad? Lo que llega a nuestras vidas es lo que Dios ha ordenado para nosotros. Tomemos nota de cómo se describe a Dios en Efesios capítulo 1, versículo 11. Ojalá lo hayan captado en alguna de sus lecturas. Pero hay una descripción de Dios que debe sustentar la confianza, que debe desarrollar la paciencia, que debe darnos consolación. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es una descripción de nuestro Dios. Cuando a usted le pregunten, ¿y cómo es tu Dios? Diga sin ningún tipo de temor, mi Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi vida no está manejado por fuerzas impersonales. No es que se tienen que juntar los planetas para que pase algo. No es que alguien me hizo un daño, me tiró una palangana de agua sucia en el portón de mi casa y ahora las cosas salen mal. Es Dios el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y eso debe motivarnos a la paciencia. Qué impactante pensar así de Dios, qué implicaciones tremendas tiene eso. Saber esas cosas, conocer a Dios en esa manera, nos equipa para la paciencia y para resistir bajo cualquier situación. La palabra que se traduce paciencia en Romanos 15:4 se utiliza 32 veces en el Nuevo Testamento. Y significa, tiene dos aspectos esa virtud, esa gracia, esa cualidad. Por un lado, aceptar pasivamente lo que me pasa, pero por otro lado, persistir activamente en la obediencia y el servicio. Tiene dos aspectos. La paciencia tiene un aspecto pasivo. Yo acepto lo que me pasa, pero no lo acepto a regañadientes.
No lo acepto quejándome, no lo acepto quedándome en mi casa, no lo acepto olvidando y desatendiendo las disciplinas espirituales. No, estoy en una prueba, ahora no puedo ir a la iglesia, no voy a visitar a nadie, no voy a llamar a nadie, no voy a la reunión de oración. No, 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 no. Es aceptar pasivamente, sí, pero es persistir activamente en la obediencia. Con mi carga de prueba, continúo honrando a mi Salvador. Eso es la paciencia. No es apretar los dientes con resignación, es permanecer sin fluctuar, pase lo que pase, con gozo. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él está obrando en mí para su gloria. Entonces yo permanezco, soporto, persisto, me gozo. La Biblia también me motiva a la paciencia poniendo delante nuestro ejemplos de fieles pacientes. ¿Verdad? De fieles pacientes. Santiago capítulo 5, la carta que escribió Santiago, el capítulo 5. Si ustedes toman nota a partir del versículo 7 hasta el versículo 11, la paciencia es un tema recurrente en ese texto, en ese párrafo. Santiago 5, 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué ejemplo el de Job? Sufriendo pacientemente, ¿verdad? Con errores y equivocaciones, pero él persistió y no negó la fe. Sufriendo bajo la aflicción, permaneciendo bajo la aflicción. Tengan paciencia, dice aquí el autor, el escritor humano, bajo la inspiración del Espíritu. Colóquense gozosamente bajo la aflicción, perseveren bajo la aflicción. Otros lo han hecho, imitemos su ejemplo. La Biblia nos manifiesta ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron bajo una tremenda presión para motivarnos a nosotros a la paciencia. ¿Usted piensa que ya no puede más? ¿En algún momento ha tenido ese, ya no puedo más? Bueno, mire a Job. ¿Ya pasó por todo lo que él sufrió? ¿Ya pasó por todo lo que él pasó? Entonces avergüéncese por desfallecer y tome ánimo en el ejemplo de este hombre. Por supuesto, no hay mayor ejemplo de paciencia que la de Cristo, ¿verdad? Luego de esa maravillosa lista de hombres y mujeres que permanecieron fieles hasta el final de sus vidas, en Hebreos capítulo 11, el escritor nos presenta el gran ejemplo. Hebreos 12, conocemos el texto seguramente, probablemente hasta de memoria. Por tanto, dice Hebreos 12, 1 y 2, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el gran ejemplo. Por supuesto, cuando uno entra a algunos templos paganos o de falsas religiones, mirar al Jesús que ellos tienen despierta compasión, ¿no? Uno lo ve ahí con esa expresión, pobrecito. Recuerdo a una mujer en Uruguay que decía, pobrecito Jesucito, ¿cómo sufrió? No tenemos ese ejemplo para compadecernos de él. No se nos pinta en detalle todas las aflicciones y la profundidad
del sufrimiento de Cristo para compadecernos de Él. Esa compasión despiertan las películas que el mundo crea. Pobre, qué horrible todo lo que sufrió, pero no nos es dado conocer eso para compadecernos de Él. Se nos es dado eso para que tengamos ánimo y sigamos su ejemplo de paciencia. Puestos los ojos en Jesús. No se nos dan detalles de su sufrimiento para compadecerlo, sino para recibir ánimo. Mire el versículo 3, ahí en Romanos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia nos motiva a la paciencia considerando el sufrimiento de Cristo. Fíjense que la palabra escrita nos señala a la palabra viviente, que es Cristo, para que cobremos ánimo. ¿Estás desanimado? Mira a Jesús y ve cómo Él persistió bajo la aflicción. Ve cómo Él persistió bajo el dolor. Ve cómo Él persistió bajo el sufrimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. También la Biblia nos motiva a la paciencia recordándonos el final que nos aguarda. Ahí estamos en Hebreos capítulo 12. Es bueno que estemos ahí, porque miremos lo que dice el versículo 2 una vez más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Ahí está. La Biblia nos motiva a la paciencia recordándonos el final que nos aguarda. Por el gozo, ese por significa causa. Por causa del gozo que se le aseguró a Cristo en el futuro, Él pudo persistir y permanecer en sufrimiento en el presente. La Biblia nos motiva a la paciencia recordándonos el fin que nos aguarda. Cristo permaneció pacientemente bajo la carga que le fue impuesto, anticipándose a lo que vendría. Hermanos, la carrera que estamos corriendo va a terminar, ¿eh? Las cosas realmente serán como Dios ha dicho. Esta vida de aflicciones y tribulaciones pasará. Todos los creyentes en Cristo recibiremos lo prometido. No debemos dudarlo. No debemos dudar de eso. La incertidumbre, la ansiedad, el temor hace estragos entre la gente hoy. Esa es la peor pandemia humanamente hablando, ¿verdad? Muchos están preocupados por la posibilidad de sufrimiento en el futuro, por la posibilidad de dolor. Muchos están preocupados, ansiosos por lo desconocido. Muchos temen a los cambios y al deterioro físico. Muchos se anticipan con temor a la posibilidad de no tener una vida saludable en el futuro. ¿Cuántos viven mirando al futuro, ansiosos por el temor a la pérdida de la independencia, por el temor a los cambios en las relaciones interpersonales, con el temor de llegar a ser una carga para otros? Esos temores son abrumadores. La gente corre despavorida frente a esas cosas. Leí una página de consejos para personas que padecen cáncer, donde se les da consejo para saber cómo enfrentar los temores y la ansiedad. Y mire uno de los consejos que se le da a este tipo de personas. Dice, utilice la oración o la meditación u otro tipo de ayuda espiritual. O sea, en el mar de la enfermedad, agárrese del primer palo de madera que pase, porque es lo único que tiene. Si ora o si medita, lo que sea. El mundo no tiene nada para fortalecer, para resistir. Absolutamente nada. La Biblia sí nos recuerda hacia dónde vamos con toda seguridad. Y anticipándonos el final, nos motiva para la paciencia. El libro de Eclesiastés es un libro magistral. Un día, en la voluntad de Dios, nos vamos a detener en él, como hemos hecho con otros libros. Pero en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés tenemos palabras que no deberíamos olvidar.
Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Versículo 11, Eclesiastés 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. Y miren lo que dice aquí. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. O sea que siga haciendo mal, aumente la maldad y se le dé muchos días para ver la maldad. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Dice aquí, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Qué preciosa expresión, ¿no? Yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Qué maravilloso, qué seguridad, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad. Sabiendo que todo terminará tal y como Dios lo ha asegurado, podemos encontrar ánimo para permanecer fieles bajo cualquier circunstancia. Nos irá bien a los creyentes en Cristo Jesús. Seamos pacientes. La Biblia nos motiva a eso. Estas han sido consideraciones relacionadas con la paciencia. Volviendo a Romanos capítulo 15, el versículo 4, detengámonos en algunas consideraciones relacionadas con la consolación, con el ánimo. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Necesitamos ánimo? La Biblia fortalece nuestro ánimo. Otra vez, ¿estás desanimado? No te quedes en casa, abre la Biblia, léela. ¿Estás desanimado? Ven a la iglesia, escucha la predicación. ¿De dónde saldrá la consolación para tu alma? De la Escritura. Cuando es leída, cuando es predicada, cuando es expuesta. ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Necesitamos ánimo? Sí. En el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es mentira que Dios nos ha asegurado que no sufriremos aflicciones mientras permanecemos en el mundo. Jamás se nos ha asegurado semejante cosa. Es verdad que Él nos ha prometido ánimo para perseverar y gozarnos. ¿Podemos perder el ánimo? Claro que sí. Lo leímos en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra vosotros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que podemos perder el ánimo. Está contemplado en la Escritura, por eso se nos da el remedio. Cuando estés a punto de perder el ánimo, abre la Biblia. Cuando estás a punto de perder el ánimo, mira a Cristo. Eso es, podemos perder el ánimo. Algunos tratan de evadir y escapar de la realidad. Aún hay quienes se esfuerzan por negar la realidad. Nuestro Dios nos acompaña. Nuestro Dios nos fortalece para enfrentar la realidad y para glorificarle cualquiera que sea la situación en que estamos atravesando. Por supuesto, la palabra consolación aquí tiene la misma raíz que consolador, que es el nombre que el Señor aplicó ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Paracleto, alguien que viene al lado nuestro para ayudarnos. Pero la Biblia dice aquí que la Biblia produce nosotros, nos imparte consolación. ¿Cómo nos imparte consolación la Biblia? La Biblia nos consuela, nos imparte consolación, dándonos a conocer las realidades del Evangelio. Las realidades del Evangelio. ¿Te has sentido abrumado bajo el peso de la conciencia de tu pecaminosidad? ¿Te has sentido abrumado bajo el peso de tu culpabilidad delante de Dios? ¿Te has sentido abrumado bajo la conciencia de tu debilidad? ¿Cómo puede ser que habiendo el Señor sido tan bueno conmigo, yo siga deseando las cosas que deseo? ¿Cómo puede ser que habiendo recibido tanta gracia, todavía yo no supere, no venza, no vaya por encima de esta tendencia de mi carácter y de mi corazón? ¿Cuántas veces te dan ganas de salir corriendo?
tomando nota de tu condición real. Son impactantes las palabras de Proverbios 28, 17. Vayan conmigo ahí un segundito y si no llegan, escuchen nomás. Proverbios 18, 17. Eso es un cuadro estremecedor lo que aparece allí. Proverbios 28, 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Qué impresionante lo que se describe ahí, ¿verdad? No se puede escapar de la culpa y no se puede escapar del castigo. No se puede. Eso es lo que enseña este texto, ¿verdad? Qué desesperación, ¿verdad? Se describe aquí. Qué desesperación ser consciente de una falta. Qué desesperación ser consciente de un delito. Qué desesperación ser consciente de un pecado y no encontrar alivio para una conciencia sucia. Eso es lo que se describe aquí. Un hombre atormentado por una conciencia sucia. Un hombre que no sabe cómo ni dónde encontrar alivio para ese pesar. Una persona así puede que escoja poner fin a su propia vida. No encuentra alivio. La única puerta de alivio que supone esa persona es la muerte. Prefiero morir antes que cargar con esta culpa. ¿Quién sabe detrás de cuántos suicidios hay algo así? Remordimiento, culpabilidad. No saben cuándo, ni cómo, ni dónde encontrar alivio para sus pesares. Pero no así para el creyente, ¿verdad? No así para el creyente. El apóstol Pablo da testimonio, dice, mas fui recibido a misericordia. Yo fui esto y esto, perseguidor, injuriador, blasfemo, pero fui recibido a misericordia. Qué alivio para el pecador cuando va a la fuente. El profeta nos aseguró que se abriría un manantial para limpieza y purificación de todos nuestros pecados. Ahí hemos encontrado alivio. Cantamos ese himno también. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica todo mal, que purifica todo pecado. ¡Qué maravilloso! Y no solamente los pecados del pasado, también encontramos alivio en esa fuente para los pecados del presente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. La sangre de Cristo ha provisto una cubierta para todos nuestros pecados. Yo he encontrado alivio al ir de mi condición de perdido a la sangre, pero también encuentro alivio a diario cuando peco y ofendo a mi Padre, yendo a la fuente para encontrar perdón y limpieza. La Biblia me consuela recordándome las realidades del Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 13, tiene una expresión allí que deberíamos recordar y masticar y establecer en nuestra mente. Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados. Todos los pecados. Eso es. La Biblia nos consuela recordándonos las realidades del Evangelio. También la Biblia nos consuela hablándonos de personas que fueron consolados por Dios. ¿Quiénes fueron las primeras personas que recibieron consuelo de parte de Dios, consoladas por el perdón? Adán y Eva. ¿Recuerdan en el Edén? Se escondieron. El Dios del cielo descendió a ellos, proveyó un sacrificio, los buscó, los atrajo a Él, los vistió y volvió a tener comunión con ellos. El consuelo del perdón. ¿Qué consuelo recibió Jacob, verdad? Años creyendo que su hijo estaba muerto.
Años viviendo con esa carga, ese pesar, esa tristeza, aunque había dudas y miraba a sus hijos y decía, estos me están mintiendo. De tal palo que la tía conocía muy bien la naturaleza humana. Pero Dios le dijo, descendé a Egipto porque José va a cerrar tus ojos. ¡Qué consuelo! Es de las historias más conmovedoras de la Escritura. Nosotros decimos cuando José se encuentra con Jacob, pero yo ahora que soy padre y viejo, digo cuando Jacob se encuentra con José. Consuelo de parte de Dios. Ser consolado por la seguridad del perdón, ser consolado por la realidad de la providencia de Dios. Lea la historia de José, vea los sufrimientos de Jacob, vea cómo el Señor lo consoló, encuentre consuelo en la Escritura. Tomen nota de eso, leyendo estas historias, leyendo estas experiencias de otros, somos consolados. ¿Cuántas veces fue consolado Pablo, verdad? Consolado en Corinto, con la seguridad de la eficacia de la predicación del Evangelio, cuando leemos en Hechos capítulo 18. El Señor se le apareció y le dijo, no temas, Pablo, seguí predicando aunque se levante persecución, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquello que va a traer a ese pueblo a mí es la predicación del Evangelio. Consolado, no está predicando de gusto, y consolado también en medio de aquella terrible tempestad en el mar. ¿Verdad? A punto de morir otra vez lo picó una víbora, querían matarlo, se cayó al mar. El Señor le dijo, no te preocupes, Pablo, vas a dar testimonio en Roma ante César de mí. Consuelo, llegarás hasta que cumplas el camino de buenas obras que he trazado para ti, no morirás. El Señor está atento a las posibilidades de desmayar, a las posibilidades de temer, a las posibilidades de ser presa de la incertidumbre, y desciende a nosotros para consolarnos por la Escritura. Y también la Biblia nos consuela enseñándonos de los propósitos inalterables de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Qué precioso texto, ¿verdad? Pensemos en una moneda con dos caras. Tenemos acá dos caras. Tenemos acá una moneda con dos caras. Una cara, la parte visible. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, el hecho más aberrante que ha ocurrido en la historia humana fue lo que los hombres hicieron con el Señor Jesús. Ese es el hecho más aberrante. El hecho más aberrante que se haya verificado en la historia humana fue el arresto, la acusación falsa, la tortura, la exposición a la vergüenza, la entrega a la muerte más cruenta del santo, inocente y glorioso Hijo de Dios. Ese es el lado visible. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero hay una parte invisible. La prosecución de los soberanos, eternos y salvíficos propósitos de Dios. Dice el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué había detrás de todo lo aberrante que se veía? El propósito inalterable de Dios. Nosotros vemos un lado solo de la luna. Nosotros vemos un lado solo de la vida. Hay otro lado de la vida, son los propósitos inalterables de Dios. Hay una expresión popular que dice, bueno, con el diario del lunes cualquiera habla, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos aún, permítanme la expresión, que con el diario del lunes pierden el ánimo. Pierden el ánimo. No es sencillo mantener el ánimo. David lo perdió en un momento. Él dijo, al fin me va a alcanzar Saúl y me va a matar. David lo perdió en su momento. Sus experiencias ahogaron y asfixiaron la fe.
David llegó a olvidar lo que le había asegurado Dios, olvidó el dicho de Dios y perdió el ánimo. Cuando abrimos la Biblia y oímos de sus propósitos, de los propósitos inalterables de Dios, recobramos el ánimo. ¿Qué tenía que haber hecho David para no descender a los filisteos, para no desalentarse y para no ser presa del temor? Recordar lo que Dios le había asegurado. Vas a ocupar el trono y de tu familia voy a levantar una descendencia y uno que va a ser rey por la eternidad. Recordar los propósitos inalterables de Dios. Hermanos, ¿cuántas conspiraciones se han levantado contra el pueblo terrenal de Dios, verdad? Israel, Faraón, Amán, Hitler, todos frustrados. ¿Cuántas conspiraciones se han levantado contra el pueblo celestial de Dios? La iglesia, ¿no? El imperio romano, la Inquisición, el comunismo, todas frustradas. Porque los propósitos de Dios son inalterables. Y eso nos consuela. La Biblia nos consuela recordándonos los propósitos inalterables de Dios. Y así, volviendo a Romanos 15, motivados por la Escritura a la paciencia y consolados por la Escritura, tenemos esperanza. Parece una fórmula matemática, ¿no? Paciencia más consolación igual esperanza. Parece una fórmula matemática. Esperanza es un concepto diluido hoy en día. Para muchos esperanza es solo una expresión de deseo. Tengo la esperanza de que me asciendan. Tengo la esperanza de salvar el examen. Tengo la esperanza de que se mejore mi mamá. Tengo la esperanza de que Dios me dé una buena esposa. Tengo la esperanza de que podamos mudarnos. Tengo la esperanza de que fulano vuelva al camino del Señor. En la Biblia la esperanza es otra cosa. En la Biblia, la esperanza bíblica es certeza. Va a suceder porque Dios, que no miente, lo ha prometido, pero hay que esperar. Pero hay que esperar. ¿Para qué había que tener paciencia y qué es lo que hay que esperar según Santiago 5? La venida del Señor. La meta, hermanos, es perseverar hasta la venida del Señor. El Señor no vino y ¿cuántos han abandonado la senda, verdad? Han dejado de resistir, han perdido el ánimo, han abandonado la esperanza, han dejado de esperar a Cristo. No viven con los ojos y los afectos en esa certeza. Han perdido el ánimo, han sucumbido bajo el peso de la presión del mundo. Seguramente esas personas han mantenido sus Biblias cerradas, pues ellos, las Escrituras, nos animan y desafían a esperar y a seguir esperando. Alguien ha dicho, un hombre normal puede vivir 3 minutos sin oxígeno, puede vivir 5 días sin tomar agua y puede vivir 40 días sin comer, no quiero comprobarlo, pero nadie puede vivir ni un segundo sin esperanza. Nadie. Con una expectativa de que algo va a suceder. Todos necesitan vivir con eso. Pero el creyente tiene una esperanza cierta. Él viene. Debo perseverar hasta que Él venga. El cristiano tiene una esperanza cierta, garantizada por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Qué paréntesis, Pablo? ¿A qué alturas tan maravillosas y tan prácticas nos has llevado? La paciencia, la consolación, la esperanza. Qué preciosos conceptos. ¿Cómo aplicamos Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe cuál es la aplicación de Romanos 15:4? Muy sencilla. Ya que la Biblia es para ti, ya que la Biblia te motivará a la paciencia, ya que la Biblia te consolará en la aflicción, ya que la Biblia te fortalecerá en la esperanza, léela. Lee. Empieza hoy, sigue mañana y continúa.
No dudes esto. Cuando llegue el momento de tu partida, si eres un hijo de Dios, no te vas a lamentar porque no has podido ver todas las temporadas de The Crown. No te vas a lamentar porque no pudiste ir al estadio a ver a River. Y no te vas a lamentar porque finalmente no pudiste ir a Grecia que tanto te gusta. ¿Sabes de qué te vas a lamentar? De no haber leído más tu Biblia. Seguramente. De no haber leído más tu Biblia. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lee tu Biblia. Padre, gracias. Utiliza tu palabra en nuestros corazones esta mañana y a lo largo de la semana. No permitas que olvidemos lo que hemos oído. En el nombre de Jesús.